Muchas gracias a ti, Nilton. Gracias a los presentes. Bueno, yo soy Bram Pivankovich. Agradecerle a Nilton, al Colegio de Abogados de Cusco por la invitación. Soy magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú, amicus curiae de la Corte Suprema, especialista entre otros temas, obviamente en teoría del delito, parte general de Derecho Penal, parte especial, violencia de género. También me he especializado en filosofía jurídica, soy egresado de la maestría en filosofía jurídica y política contemporánea de la Carlos III de Madrid. Bueno, entre otras formaciones que ya no recuerdo, sinceramente. Pero Nilton en mi CV debe tener todo completo. Bueno, el día de hoy estamos continuando con lo que es el seminario de la teoría del caso y la teoría del delito en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, ya no sería tan nuevo, tengamos en cuenta que es un código que ya tiene, este año cumple 18 años, así que tan nuevo no es. Es probablemente más joven que varios, un poco mayor, mejor dicho, que varios de los presentes. Así que, ¿por qué vincular la teoría del caso y la teoría del delito? Y sobre todo en temas de autoría y participación en infracciones de deber. ¿Qué relevancia, qué importancia tiene dentro del Código Procesal Penal y la teoría del caso la infracción de deber? Así bien hay otros colegas especialistas más en teoría del caso, yo me he dedicado más a lo que es el litigio especializado en lavado de activos y curso de funcionarios. Lo cierto es que la teoría del caso forma parte de una estructura del derecho anglosajón, el proceso anglosajón, donde básicamente se expone y se enseña a un juez, bueno, en Estados Unidos a un jurado, en este caso un juez, cuál es la línea de defensa que se va a presentar al jurado o al juez, valga la redundancia. Esta teoría del caso, dentro del proceso penal peruano, regulado en el Código Procesal Penal, lo que nos establece son los lineamientos, las vías, las características mediante las cuales vamos a regirnos de cara a poder establecer una mejor forma de entender si la imputación que se realiza contra nuestro patrocinado, sea en caso de defensa, o contra el acusado, sea fiscalía o actor civil, es correcta. La teoría del caso presenta, independientemente de la actuación probatoria y las declaraciones o objeciones propias de un proceso penal y un juicio oral, la teoría del caso rige y dirige lo que es tu estructura de defensa o tu pretensión procesal. Por ejemplo, una buena teoría del caso establece qué es lo que voy a entender yo respecto a la imputación. Si me acusan, por ejemplo, de haber cometido un hurto o un robo y veo que hay objeciones respecto al aspecto patrimonial, una buena teoría del caso puede fundamentar sin ningún tipo de problema una improcedencia de acción. En el caso específico de delitos comunes, como los que acabo de mencionar, o incluso el homicidio, puede haber una exposición muy propia de lo que sería, por ejemplo, un principio de confianza, autopuesta en peligro de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos hablado, que es improcedencia de acción, pero vinculada a temas específicos, autopuesta en peligro, ausencia de elementos típicos, es teoría del delito, se vincula. Ahora, hay un tema muy importante. En casos como el hurto, en casos como el robo, el homicidio, lesiones, estafas, es fácil establecer los lineamientos mediante los cuales vamos a determinar quién es autor y quién es partícipe. En el homicidio, quien coge el arma y dispara, en principio sería autor. Por otro lado, quien usa a otro para coger un arma y en error hacer que esta persona dispare a otra, esto será un caso de autoría inmediata. Lo veremos rápidamente en su momento. Dentro de este contexto aparecen una serie de características muy interesantes. ¿Qué es el dominio del hecho? ¿Cómo se determina? ¿Cuándo estamos entre una coautoría? ¿Cuándo estamos ante una autoría inmediata? ¿Cuándo es que un hecho límite? ¿Cuál es el límite para establecer un hecho como complicidad? ¿Y cuál es el límite para establecerlo como autoría directa o mediata o etcétera? La instigación. ¿Cuándo es que estamos en un caso de instigación, en un caso de autoría inmediata? Todos estos temas son un abanico amplio, amplísimo, dentro de lo que sería la estructura del
dominio del hecho. Esta teoría que se conoce, que he puesto ahora, se conoce como teoría del dominio del hecho. Lo veremos rápidamente. Pero hay delitos específicos, muy específicos, en los que hay una situación muy particular. Un caso de clase, un caso de escuela, aulas, de penal 1, bueno, penal especial 1. Si yo induzco error a otra persona para que coja un bolso que yo sé que no es de él y es de un tercero, si esta persona en error me lo da, yo he cometido el delito como autor mediato, porque he inducido error a esta persona ha cogido un bolso que no es suyo, y yo sé que no es suyo, y me lo ha dado en la creencia que es mío. Caso típico de autoría inmediata. Pero ¿qué pasa si en lugar de yo ser una persona común y corriente, soy un funcionario público? ¿Qué pasa si yo advierto que otra persona está a punto de hurtar un bien que está bajo mi cuidado y no lo cuido? Es más, sé de eso y a pesar de eso, permito que se haga. ¿Qué ocurre si yo como funcionario público le digo a una persona que puede robarse una computadora del Estado sin ningún tipo de problema porque sé los horarios de cambio de guardia? Y para más INRI, yo soy el encargado de cuidar esa computadora. ¿Hay que se habría cometido un hurto u otro delito particular? Eso veremos a continuación. Así que, entrando de lleno a lo que es la charla, veamos. ¿Se puede ver, chicos? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se puede ver. Muchas gracias. Positiva. Listo. Acá lo que tenemos. Delito de infracción de deber. Vamos a analizar rápidamente en qué consiste o qué es un delito de infracción de deber. Y sobre todo, por qué tiene características muy particulares respecto de lo que sería un delito de dominio. Vamos por partes. Algo que hay que tomar en cuenta respecto de los delitos de infracción de deber es lo siguiente. Son estas premisas con las que trabajaremos a continuación. Primero, en la autoría por dominio de la infracción, en la autoría de dominio del hecho, lo que interesa es quién tiene el control, quién es el amo y señor, quién decide el cómo, cuándo y dónde del hecho. Esa es la teoría del dominio del hecho. Esta posibilidad de conducir, de dirigir, de establecer los lineamientos mediante los cuales se va a establecer la autoría y la complicidad, no rige en las teorías de infracción de deber. Este tipo de delitos tiene una característica muy importante. Por regla general, autor va a ser quien vulnere o viole una norma extrapenal que regula su conducta. Ya veremos rápidamente, pero tengamos en cuenta esto. Cualquier posición que indique que el autor de un delito de infracción de deber tiene que tener dominio del hecho, en principio está errado. ¿Ya? Hay temas más especializados que ya con la práctica entenderán. Hay delitos de infracción de deber con características de delito de dominio, pero es un tema un poquito más avanzado que en otra oportunidad con mucho gusto se explicará. Precisiones forma parte de parte general. Delitos especiales propios son delitos de infracción de deber. Delitos especiales propios en una cuenta son donde el sujeto tiene una cualidad especial. Básicamente eso. Los delitos especiales impropios son delitos de infracción de deber con un correlato en un delito común. ¿Qué se refiere a eso? Hay un delito especial propio, por venirme a la mente, un peculado. ¿Ya? Solamente puede ser a autor un funcionario público, cerrado, sujeto especial. Impropios son los que tienen un correlato con respecto a otro tipo de delitos, figuras delictivas. Por ejemplo, el cohecho activo, cohecho pasivo, van a entrar muchas características, una coima. El funcionario público que pide una coima comete un delito y es un ente específico. Sin embargo, otro tipo de delitos tienen un correlato particular que puede ser cometido tanto por funcionarios públicos como por particulares. Los particulares tienen una figura específica común y los especiales impropios son que, siguiendo la línea del delito común, tienen una característica
en el que el autor en este caso sería un funcionario público. Finalmente, hay que descartar que hay figuras, por ejemplo, como un hurto o como un robo, por decirlo bien en la memoria, que tienen modalidades agravadas, varias agravantes. Puede ser que alguno de estos delitos la agravante sea ser funcionario público o un sujeto especial. ¿Ya? Esto no vuelve al delito común en un delito de infracción de deber, simplemente es una agravación. Estos conceptos los retomaremos, pero es bueno partir de esto de cada que vamos a explicar a continuación. Teniendo esto claro, pero claro de alguna manera, pasemos a lo siguiente. La forma común, ya, el concepto más común de autor, el más cotidiano, que puede entender cualquier persona de a pie, es el que si yo tengo un arma y disparo, yo soy autor. Es básicamente ese concepto el que establece el dominio del hecho. ¿Qué es la teoría del dominio del hecho entonces? Es aquella que establece que el autor es la figura central del hecho. El autor es quien va a definir el cómo, cuándo y dónde se comete un hecho. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene un arma y le dispara a otra que muere. Este hecho, esta persona, al coger el arma y disparar, ¿ya? ¿Qué ha tenido? Ha tenido total control sobre el curso de los hechos. Total control. ¿Ya? Total control. Esta situación, esta situación particular se conoce como autoría, es lo que comúnmente conocemos como autoría. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en este hecho, hay una persona que ve que una tercera está con un arma y le dice, oye, ahí hay un conejo, dispara. Esta le dice a esta, oye, hay un conejo, y ella dispara en la creencia que esta persona era un conejo. Acá empieza a aparecer un problema. Quien disparó, quien efectuó el disparo, no es la persona que podamos decir tiene control sobre el hecho. ¿Por qué? Porque esta persona ha tenido, se ha visto influenciada por un tercero. Este tercero, si no ha disparado, ¿puede ser responsable por homicidio? Desde luego que sí. Y para esto la teoría del dominio del hecho establece una serie de características. Partamos entonces, ¿cómo es que se define o cómo es que se establecen los tipos de dominio? Primero, dominio de la acción. Dominio de la acción es la forma más común, la más vinculada, la más relacionada con lo que pasa en la realidad. Yo cojo un arma, apunto, disparo, domino el hecho. Características, si yo deseo, puedo dejar de apuntar, puedo guardar mi arma, puedo darme media vuelta e irme. Si yo deseo, en lugar de matar, puedo disparar en la pierna. En lugar de matar, puedo disparar en el hombro. Es decir, yo domino la situación, domino toda la acción. Este dominio de la acción fundamenta lo que se conoce como autoría directa. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo de autoría directa? El que está acá. Vamos a cambiar de color un segundo. Hay otro escenario que acabamos de ver, por ejemplo, en el que poníamos que hay una persona que inducía a otra a que quien tiene un arma a que dispare a un tercero creyendo que era un conejo. ¿Ya? Ella cree que esta persona es un conejo. En esta situación, ¿qué es lo que tenemos? Ella, al estar en una situación de error,
en una situación de error, no domina el hecho concreto, no puede entender qué está pasando porque no tiene toda la información completa. Escenario completamente distinto al de esta persona, ¿ya? Esta persona sabe tanto de la manipulación del arma como que efectivamente este sujeto no es un conejo, es una persona. Convence a la chica que dispare y la chica, creyendo que es una persona, dispara. ¿Quién domina todo el escenario? ¿Quién domina todo el hecho? Obviamente el sujeto que está atrás. Entonces, ¿qué es el dominio de la voluntad? Es cuando una persona tiene una posición que le permite disponer de la voluntad de un tercero al cual usa de instrumento. Es decir, en este caso, este chico utiliza como instrumento a la chica. Este es un caso de autoría mediata. ¿Qué es la autoría mediata? Utilizar a un tercero, para, como instrumento para lograr un resultado que yo quiero. Obviamente, en este caso, Juan hay que ponerle, Juan acá y Juan acá. Juan domina las circunstancias totales y él aprovecha ese dominio porque él quiere matar a Pedro. Este escenario es de autoría inmediata. Juan, al dominar todo, ¿y cuál es la característica, como dijimos, del dominio del hecho? El autor, por dominio del hecho, que el dominio general, en este caso por dominio de la voluntad, define el cómo, cuándo y dónde de la comisión del hecho. En este caso, Juan puede decir, oh, en un momento, Lucía, no es un conejo, me confundí, es Pedro. O puede decirle, dispara Lucía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Él domina todas las circunstancias, se puede parar todo lo acontecible. La autoría inmediata en este caso, ya en este caso, las dos formas básicas de autoría inmediata sería por error, es decir, induzco a error al instrumento, le hago creer al instrumento algo que no es. El típico caso que hemos visto ahorita, Lucía dispara pensando que Pedro es un conejo. Situación que es advertida por Juan y lo aprovecha. Y luego, el siguiente escenario que tenemos es el de coacción. Coacción es básicamente una amenaza. Digamos que Juan le dice a Lucía, Lucía, tengo a tu hijo amarrado a una bomba, si no le disparas a Pedro, lo mato. En ese caso, Juan, no es que induzca error a la víctima, al instrumento. Domina su voluntad mediante una coacción. Y el instrumento, de cara a esa amenaza directa, no le queda otra solución más que ejecutar la orden. Porque de lo contrario, él podría verse perjudicado al respecto. Hay una tercera vía, que no la vamos a ver porque es demasiado amplia, que es autoría inmediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Este es básicamente cuando existe una estructura, entiendes, una organización terrorista, entiendes, una organización paramilitar, un régimen nazi, con esta también se condena el régimen del Grupo Colina y de Alberto Fujimori por la matanza de Barrio de la Cantuta. Es una figura que establece una criterio como fungibilidad, alta disposición al hecho, cosas que ya en otra oportunidad podríamos hablar más ampliamente. Este es específicamente utilizado para circunstancias en las que hay un autor, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en este caso?
el caso de Juan induce error a Lucía para que dispare, hay autoría inmediata. En el caso del aparato organizado de poder, no ocurre eso, porque usualmente en Hitler, por ejemplo, cuando disponía sus políticas, él no acordaba ni decía absolutamente nada con el ejecutor, el de los muros, por ejemplo. Ya, en este caso, no hay esa relación de, bueno, es un poquito bastante, pero bueno. En resumen, en este caso hay un sujeto que tiene un poder, una estructura de poder vinculado, que todos están dirigidos a cumplir su voluntad. Hay una serie de estructuras que él puede disponer una orden y hay mandos medios que le envían a los ejecutores que están ejecutando la voluntad del sujeto de arriba. Pero bueno, esto no es el tema de hoy. Sería la segunda modalidad la tercera modalidad de autoría inmediata. Luego tenemos la última modalidad, que es el dominio funcional. ¿Qué es el dominio funcional? Digamos que está Lucía caminando tranquilamente por la calle. De pronto viene Pedro, la cogotea y Juan le arrancha su bolso. ¿Ya? Si quisiéramos ver las circunstancias particulares, podríamos decir qué cosa. Que Pedro, que la ha cogoteado, habría cometido un delito de lesiones leves, graves, etcétera, faltas, no interesa. Mientras que Pedro habría cometido un delito de hurto, porque Pedro sustrae y Juan cogotea. Sin embargo, eso no da mucha lógica, no es muy lógico lo que establece esta circunstancia. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que acá se ve claramente es que este delito es un robo. En el robo hay una afectación física y una afectación patrimonial. Mientras que en el caso de Juan la afectación física es imputable, en el caso de Pedro lo imputable es la afectación patrimonial. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de dominio funcional es cuando dos personas dominan un hecho, ¿ya? Dominan ambos un hecho de modo tal que su participación su participación conjunta es lo que permite la configuración del delito. De modo que si excluyes a uno o el otro, el delito no se configuraría. Esto se conoce como coautoría. ¿Ya? Acá hay una distribución de roles. Y un plan común. En este caso, ¿cuál es la distribución de roles? Juan cogotea y Pedro sustrae. ¿Cuál es el plan común? Apoderarse de la cartera de Lucía. En este caso, lo que tenemos es que al ser un plan común y hay una distribución de roles, ambas afectaciones se conjugan en una. Y así es como se configura y se establece el delito de robo. Esto de acá es aplicable a lo que sería la teoría del dominio del hecho. Una teoría que está muy vinculada a lo que es la afectación a bienes jurídicos. Y sobre todo, y muy importante, esta teoría del dominio del hecho sirve exclusivamente para determinar autores y partícipes. No determina la antijuridicidad ni la tipicidad. Y dicho esto, hay que tomar en cuenta una cosa. Bueno, ya nos adelantamos. La autoría directa o inmediata implica, como ya les habíamos comentado, un dominio de la acción. Un sujeto domina la acción directamente. La autoría inmediata implica el dominio de la voluntad, sea por un tema de error, coacción o por aparato organizado de poder. Y la coautoría y el dominio funcional del hecho. ¿Qué pasa con la participación y el dominio del hecho en el caso de los delitos de dominio? La complicidad se establece como un aporte, más o menos esencial. La instigación como crear en un tercero una resolución criminal.
La complicidad, tengamos en cuenta, es un aporte. Cuando el aporte es esencial, hablamos de complicidad primaria. Es aporte esencial. Y secundario, cualquier tipo de aporte no esencial. Ahora, ¿cuándo es que establecemos que un aporte es esencial? Lo establece el código, sin el cual no se hubiera ejecutado el delito. Es decir, ojo, cuando hablemos de complicidad primaria, estaremos siempre ante un aporte esencial. ¿Cuál es la característica del aporte esencial? Que si excluimos ese aporte, ese apoyo, esa contribución al hecho, el delito no se hubiera cometido. Su exclusión excluye también el delito. Complicidad secundaria es cualquier otro tipo de aporte no relevante. ¿Es posible que haya complicidad secundaria y no primaria en un delito? Tranquilamente. ¿Es posible que haya complicidad primaria y no secundaria? Tranquilamente. Importante la complicidad. Esto se da antes de la fase ejecutiva. Si inicia la ejecución, podríamos estar hablando de otro tipo de aporte. Probablemente un tipo de autoría o coautoría, o dependiendo del momento de la ejecución, incluso puede ser una especie de complicidad sobrevenida, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por su parte, la instigación es crear una voluntad criminal en otro. Cambia color, ¿eh? Crear una voluntad criminal. Eso es bastante simple. Está Juan, está Lucía, y justo ha pasado Pedro, que le debe plata ya. Pedro le debe plata a Lucía. Y Juan le dice a Lucía, oye, ahí está Pedro, mira, te debe un montón de plata, estás mal, no puedes vivir, no tienes para comer, y él está viviendo tranquilo toda la vida. No sé, dispárale, no merece vivir. Lucía, dada la influencia psicológica de Pedro, de Juan, se determina a cometer el hecho. En este caso, Lucía mata a Pedro. Lucía será autora. Juan será instigador. Importante. El instigador no tiene dominio del hecho. Es decir, el instigador no es un autor mediato, no es un autor intelectual. La figura de autor intelectual no existe en el Código Penal ni en nuestro ordenamiento jurídico. Es una persona que determina a otra a cometer el delito. Bueno, dicho esto, solo quería tener en claro los puestos y decirles olviden todo lo que hemos hablado porque vamos a hablar de la infracción del deber. Como recordamos, ¿por qué era importante diferenciarlo? Porque hay que saber cuándo es que estamos en un escenario de dominio, un delito de dominio, y cuándo es que estamos en un escenario de infracción del deber. Recordemos lo que ya expusimos. Características. Para la imputación en infracción del deber no interesa el dominio del hecho. Es absolutamente irrelevante. En la infracción del deber, el deber usualmente provendrá de una norma extrapenal. Precisiones, bueno, delitos especiales propios, especiales impropios, por ejemplo, un impropio
aunque mal establecido por el acuerdo plenario, el feminicidio sería un delito especial impropio porque tiene un correlato en un delito especial propio, que sería un delito común, que sería el homicidio. El peculado no tiene correlato con otro tipo penal común. Espero que se haya entendido y no haya mareado a nadie. Entonces sigamos. Problemática. Veamos lo siguiente. El delito de tortura, ¿ya? ¿Qué establece? El funcionario o servidor público, en resumen, palabras más, palabras menos, que lesiona a otra persona para conseguir una información, será sancionado con pena tal. Ya. ¿Recuerdan la estructura base? El funcionario público que lesiona a otra persona con la intención de conseguir una información será reprimido con pena privativa tal. Delito de tortura. Parece claro. Si el funcionario público causa la lesión, estaríamos cometiendo tortura. Típico caso de delito de dominio. Pero ¿qué pasa en este escenario? Está el funcionario, Juan, está la víctima, Pedro, con los ojos vendados, y Juan le pide a Lucía que ella torture a Pedro para conseguir información. En este caso, ¿cuál sería el problema respecto del dominio del hecho? Que tendríamos un punto muy importante. Vamos a cambiar un poco de color. Si quien está ejecutando directamente con pleno dominio, ojo, no hablamos de coacción, no hablamos de error. En este caso, quien estaría cumpliendo el total de los preceptos de los delitos de dominio sería Lucía. Este caso, lo que esté en azul sería un acto de autoría directa. ¿Por qué? Por dominio de la acción. ¿Ya? Pero ¿qué fue lo primero que dijimos antes de ingresar a este tema? No interesa el dominio del hecho. Es relevante la infracción del deber proveniente de una norma extrapenal. Hay una norma específica que a nivel internacional reconoce la prohibición de tortura y de tratos crueles e inhumanos. Esto especialmente imputable y exigible a los funcionarios públicos. Entonces, esta persona que es funcionario público está incumpliendo una norma extrapenal. Ya. Y como el tipo penal de tortura exige que el sujeto activo sea un funcionario público, para la configuración de la autoría, única y exclusivamente va a importar si se vulneró o no una norma extrapenal, en principio, que le era exigible de cumplir al funcionario público. Es decir, si este funcionario público estaba obligado a no hacer una acción, en este caso hacer tortura, si él lo deriva en un tercero, este tercero responderá, el funcionario público responderá como autor. Siempre que hay un delito especial de infracción del deber con un sujeto especial,
y este sujeto especial vulnera su deber extrapenal, ese sujeto siempre será autor en todo escenario. Entonces no puede pensar, ¿qué ocurre en todo caso si él es autor, pero no lo ha cometido? Entonces, ¿qué pasa con Lucía? Lo veremos a continuación. Ese es un escenario común. Entonces, esa era la problemática que teníamos. ¿Cuál es la solución que da la infracción de deber? Específicamente esta. Para usar el ejemplo y no estar borrando. La autoría directa se dará cuando se vulnera el deber extrapenal. ¿Ya? El deber extrapenal. Siempre. Y además, cualquier persona que no teniendo, ojo, que no teniendo la cualidad especial, interviene incluso durante la ejecución del delito, responderá como cómplice. Muy importante. Aquí la complicidad importa incluso la ejecución, cosa que no ocurría en los delitos de dominio. No sea en la fase ejecutiva. ¿Y cómo sea la instigación? Bueno, dentro de lo que cabe, es básicamente la misma estructura. Un tercero no funcionario que determina a otro, sí funcionario o sujeto especial o intraneus, a cometer un hecho violando la norma extrapenal, estaría siendo instigador del delito al cual está instigando. Es decir, si Lucía determina a Pedro, a Juan, a cometer tortura, Lucía será instigadora ¿de qué? Del delito de tortura. Algo muy importante de cara a lo que viene. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a esto. La complicidad se divide en dos. ¿Ya? Complicidad primaria y complicidad secundaria. Hay una postura que no tiene mucho arraigo procesal, bueno, mucho arraigo en la teoría del delito, que es la denominada autoría inmediata y coautoría en delito de infracción de deber. Algunos autores, como Klaus Roxin, el doctor Parión Arana, mi asesor de tesis, y yo, en un trabajo que si no me falla la memoria, este mes se publica, defendemos que sí es posible aplicar la autoría inmediata y la coautoría. Veamos primero en muy resumen. Tenemos este cuadro. ¿Ya? No. Segundo, sin enviar. Primero la coautoría. Como recordamos, la autoría en delitos de infracción del deber se presenta con la sola vulneración de la norma extrapenal. ¿Esto qué implica? Que será autor toda aquella persona que infringe su deber, siempre. Pero hay un punto importante. Si bien ya sabemos que tal o cual persona puede ser autor, de donde se derivan las normas que regulan la forma de autoría, no es de la teoría de la infracción. Disculpen un segundo. Ya, quien determina, sabemos que esta persona va a ser autor, pero quien determina qué tipo de autoría se ha establecido es el Código Penal. ¿El Código Penal qué establece?
el que comete el hecho por sí mismo, esto es autoría directa, por otro o a través de otro, autoría, coautoría, no, autoría inmediata, disculpen, inmediata, o conjuntamente. Sería coautoría. En este caso, ¿qué ocurriría si en un comité de selección de de un concurso público hay 3 miembros? Pedro, Lucía y Juan. Digamos que para que se otorgue indebidamente la buena pro, estos 2 miembros, vulnerando su deber, conceden la buena pro. Efectivamente, cada uno de ellos responderá como autor. Sin embargo, dado que el caso particular exige para que haya, independientemente de que la autoría, el Código Penal establece que cuando se comete conjuntamente, se le da de coautoría. En este caso estamos hablando que estas personas que ya vulneraron individualmente su deber especial deben responder como coautores. Eso no implica que sea un deber compartido. Cada uno vulnera su propio deber especial, pero por la forma de ejecución se configura en coautoría. Y bueno, la autoría inmediata sigue la misma lógica. En el caso anterior, esta persona infringe su deber como autor, sabemos que es autor, pero la forma de autoría, al utilizar un tercero, este tercero se vuelve ¿qué? Instrumento. ¿Instrumento para qué? No para dominar el hecho, sino instrumento mediante el cual se ejecuta la vulneración del deber extrapenal. La voluntad criminal se ejecuta, ya se vulneró el deber extrapenal, y el instrumento ejecuta la voluntad criminal. En este caso, estamos hablando de un autor mediato, en el caso de infracción de deber. Bueno, chicos, eso creo que es todo.